Todo lo que nosotros estemos metiendo en el carrito se va a agregar en este escáner. Wow, vean la forma. Qué espectáculo de tomate. Miren esto. Epa, ¿por qué tendrán aquí una tijera dentro de la nevera? Puré de brócolis. Para untar algo. Ajo ahumado. Huele delicioso. Huele a los dioses. ¿Para qué usarán el ajo ahumado? Miren, y te venden piezas especiales de carne madurada. 60 euros el kilo de pulpo, ¿ok? Para las barbecue, para las parrillas, miren esto. Y tenemos presencia venezolana en el supermercado en cuanto a licores, miren esto. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y nos encontramos a las afueras de un centro comercial y como lo leyeron en el título de este video, hoy vamos a estar descubriendo cómo es un supermercado aquí en Luxemburgo, en el país con el salario mínimo más alto de la Unión Europea. ¿Qué tanto nos alcanza con ese salario? Ahora vamos a ver cuánto cuesta la comida y qué productos se consiguen. Vamos para allá. Nada más entran por esta puerta y ya les anuncian el supermercado que está por allá abajo. Oh, sí, ese es el supermercado, amigos. Bueno, este supermercado es un supermercado francés. Está presente en muchas partes de Europa. Nosotros vamos a ver si tomamos un carrito. Miren, me dieron la monedita, pero esta vez de plástico, para poder sacar el carrito. Estas las dan mucho en el supermercado, en caso de que no quieras estar utilizando siempre tus monedas. Aunque miren, este carrito está desbloqueado. No lo pusieron con la cadena. Ya no necesitábamos la moneda. Bueno, miren esto. Estos escáneres que nos sirven para llevar todo lo que nosotros estemos metiendo en el carrito se va a agregar en este escáner. Y luego lo que tenemos que entregarle al escáner, la persona que nos esté pues haciendo el cobro de los productos, y él simplemente va a pasar el escáner y ya va a tener todos los productos que uno metió en el carrito. A veces necesitamos el cartón de cliente para tu poder tener estos que abra y que desbloquee. Por lo que vemos están todos. Ajá, ahí. Sí. ¿Será? A ver. No, se pone rojo. Debe ser que tienes que escanear el código para poder tener esto. Aquí nos están diciendo que necesitamos el carnet de fidelización del súper para poder agarrar los escáneres. Entonces, de momento, obviamente nosotros no tenemos eso y no lo vamos a poder utilizar. Pero miren qué cool que puedan hacer esto. Bueno, miren, ya entramos al supermercado. Es enorme, miren todo esto. Vamos a tardar un montón en recorrerlo. Aquí tenemos como el área de comida ya lista o casi lista. Estos son como pizzas, como para hornear. Miren, esta torta se ve deliciosa, con borde de almendras. Lamentablemente no vamos a poder llevar muchas cosas porque ya mañana en la noche nos vamos, así que... Y de esta tienes en la casa. Y de esto tengo unas tartaleticas que compré en la casa en un súper chiquitito que vi. Pero bueno, miren, tenemos aquí eclairs, tenemos macarrones. Sí que he visto mucho de estas tartaletas de frutas, como que les gustan mucho este tipo de tartaletas, a mí me encantan. Pero la que compré ayer no fue que me encantó. O sea, la crema estaba rica, las frutas obviamente, pero la base ya no estaba tan buena que digamos. Uy, pero miren cómo se ve de deliciosa esas tortas, además de muy bonitas, de verdad. Miren, el área pastelera se ve espectacular. Sí, señor, miren eso. Ay, esto es un dulce típico. Así, mira, y tenemos dulces árabes también. Tenemos baklava. Miren, tenemos por aquí chocolates. No, chocolates no, tortas realmente. Tortas, brownies. Uy, miren, esta torta marmoleada se ve súper rica. Yo me la llevaría. O me llevaría este que es tipo brownie. Uy, este se ve delicioso. No sé cuál llevar, si esta o esta. Mira. De gomitas. ¿A quién le gustaría una torta de cumpleaños de gomitas? Es súper diferente, pero es original. El que le gustan las gomitas. Pues sí. Mira, ¿tú me acompañarías con una torta esta? ¿Cuál te provoca más? La que no tiene chocolate. Esta. me- Ok, nos llevamos esta. Son 2 trocitos, así que no las podemos comer de aquí a mañana por la noche. Porque Angie de verdad con los dulces a veces es un poquito extraña con el tema de las tortas. No le gustan mucho las tortas. Yo soy más tortero. De chocolate, de tanto chocolate. Exacto. Tienen, Dios de mi vida, tienen tortas ya temáticas y no cuestan más mira. caras que las normales. O sea, esto es increíble. Díganme esto, ¿cuántos niños no están obsesionados con la Patrulla Pata? Y esto está bellísimo. Es verdad, miren, Patrulla Pata, Frozen, Xbox. Miren, nuestro sobrino está con un tema con Cars. Miren, este le hubiese encantado. Esa de Mario está lindísima. Y miren, además la caja viene temática, porque no es una caja normal para cualquier torta, sino que ya viene tematizada con el tipo de torta que trae. Miren, nosotros vemos cosas tan increíbles en los lugares a los que visitamos. Y yo digo, si nosotros hacemos una recopilación y queremos montar un supermercado, nuestro supermercado va a ser el supermercado más increíble de la faz de la tierra. Tendría todo lo rarísimo que nosotros no vemos en nuestro país. Dígame esto, o sea, donde quiera que lo pongas, esto se vende. Y miren, tenemos una flor aquí hecha de gomitas también. Esta parte es como para los amantes del dulce. Miren, tenemos donas Milka, que ya estamos llevando la torta, así que no podemos llevar más que eso. Miren, por aquí tenemos el área de panadería.
tenemos croissants, por aquí tenemos todo lo que son panes. Miren, 3,60 €, por ejemplo, este pan de acá, 3,30 € este de aquí. Miren, tenemos estos que son como un baguette italiano. Tenemos croissants, los croissants están en 1 € y los que vienen con chocolate 1,20 €. Mira, aquí tenemos más donas. Miren, las donas se ven deliciosas, pero no puedo llevar más. Miren este mix, miren estos rollitos, nos vienen con chocolate. Miren, son como unos grandes suspiros, con otra forma. Es mucho azúcar. Sí, señor. Y estos son como unos macarrones, pero como con chocolate y como una crema de fresa. Mira, aquí tenemos baguettes. Un baguette acá, vamos a ver, 1,30 €, por ejemplo, un baguette de estos. En otros países sí que son más baratos, por ejemplo, este tipo de panes, creo que no llegan a 1 €. Tenemos la máquina que corta el pan, muy práctico por si lo quieres rebanado. Este es el área de frutas y verduras. Por ejemplo, miren, la manzana, la más económica que es esta, está en 1,29 €, 1,29 € el kilo. Vean que te colocan allí. Por ejemplo, esta es de Bélgica, esta es de Francia. Las francesas son las más caras, 3,49 € el kilo. Miren, por aquí tenemos frutas exóticas, aquí te ponen exóticas, tenemos kiwi, el kiwi está en 3,49 € el kilo. Una gran banana está en 1,49 € y viene de Colombia. ¿Qué tal? Colombianos amigos, su banana ha llegado a Luxemburgo. Miren, yo me estoy dando cuenta que es cierto lo que algunas personas extranjeras dicen cuando van a Portugal, que las cosas están carísimas. Y Cambur, la banana ya está en 1 y tal también, 1,20 €. Sí, en Portugal la banana, sí señor. 3 veces menos. Es verdad, la banana aquí está en 1,49 € el kilo y en Portugal ya pasa el euro, se gana 3 veces menos. Las manzanas cuestan eso, 2 y pico el kilo. Por aquí tenemos plátano, miren, esto sería para ellos exótico. El plátano macho, en este caso está verde y está en 4,99 € el kilo. El mango está en 1,99 € la pieza. Esto sí lo venden por pieza, entonces asegúrense de agarrar el más grande para aprovecharlo. Aquí tenemos fresas de Francia en 3,99 €, 250 gramos. Wow. Esta bandejita te vale 3,99 € y la frambuesa está en 4,99 €. Wow. 5 € por esta bandejita de frambuesas. Mira, y te la ponen al lado con la crema batida esta para hacerte unas fresas con crema. Quien ha ido a la Colonia Tovar, venezolanos entenderán, 3,10 € la crema batida. Vamos a ver, por aquí tenemos mandarinas. Miren cómo te las ponen así como con las florecitas para que se vean súper frescas. 4,99 € la mandarina, el kilo. La naranja está en 2,99 € el kilo. Buenas naranjas, uvas. Miren, aquí te venden 2 tipos de uva en un mismo paquete. Están en 3,99 € el medio kilo. Fruta exótica, la miren. fruta del dragón, la estuvimos probando en Malasia. Esta fruta realmente me encanta por la piel, porque realmente parece que estás tocando una serpiente. Yo he tenido serpientes en mi mano y de verdad que se siente muy, muy parecido. Y hay muchas, miren, te ponen hasta la maracuyá aquí. Ay, mira el mango. Pero miren qué exótico será que solo hay 2 piezas de maracuyá. O sea, es como para que te la comas con una cucharilla y no hagas jugo. Porque Y no es la más cara, el mangostín es la más cara. 30 € el mangostín. Miren, Ya sabemos miren hace esto. de comer bastante. 30 € vale esto aquí. Bueno, el kilo. Miren el coco como ya te lo venden peladito aquí. Simplemente de colocarle el popote, el pitillo. Por aquí tenemos lo que son ensaladas ya. Bueno, ensaladas no, estos son espinacas. Este paquete de espinacas que trae 400 gramos. 2,99. Sí, 2,99. Miren, primera vez que veo de verdad algo que tiene lógica. La espinaca se hace nada cuando la cocinas. Que venden una bolsa pequeña como tú lo que necesitas es esto. Sí, señor. Esto me encanta. La parrilla sabe delicioso. 2,69 € sale esto. Ay, mira esto. Miren qué linda la zanahoria. Miren cómo se la venden O sea, con la utilizan- ramita de arriba. Sí, utilizan toda esta cantidad de plástico solamente para que tengan las ramitas. Me imagino que es para ramitas. decorar platos. Sí, También me para imagino que cosas para la gourmet. cocina gourmet y tal. Ay, miren esto. Los brotes para un arroz chino delicioso, 2,29 € los 500 gramos. Mini baby corn están en 3,49 €. Miren, por aquí tenemos un mix de frutos secos. Se lo venden así empaquetado. Miren, esto es enorme. Tenemos aquí lechuga fresca, 1,99 € la pieza. Aquí te la venden por pieza.
sino por kilo. Aquí, ¿cómo es que se llama esto? El cucumber, Cucumber es Cucumber, pepino. ¿no? Lo que Ajá. pasa es que luce diferente. El cucumber, como yo lo conozco, es diferente. Parece ya un zucchini, pero no es un cucumber. Miren esto, tienen una línea directa que si pasan su cartón por allí, les vienen a ayudar. Simplemente pasan allí su cartón y viene alguien a ayudarlos. Miren, allí va a agarrar una lechuga que parece como para poner en una mesa y adornado. Está tan bonita. Y miren cómo te ponen aquí. No son estas bolsas plásticas, sino que son como estas de papel. Y miren, se las llevan allí, bien bonitas. Miren cómo te venden los aguacates. Aquí los aguacates siempre son un poco, que son chiquitos y bueno, a veces ni vale la pena comprarlos. Pero miren, te lo venden en estas cajitas. Estos 4 aguacates salen en 4,49 €. Miren qué interesante, y esto no lo había visto muy seguido. Le dicen que está ya listo para comer, pero según mi criterio no, lo siento duro. Pero vamos a hacer la prueba, lo voy a llevar para comerlo hoy mismo. Ok. Y si quieren saber, pues vayan a las historias destacadas En de Instagram. la cuenta de Instagram de Gabriel, a ver si estuvo listo o no. Les sigo mostrando, miren, aquí hay más dulces secos. Las nueces a 5,99 € el kilo. Tenemos aquí pues las naranjas que ya vimos. El limón, el medio kilo está en 99 centavos de dólar. Aquí tenemos zanahoria por 1,99 € el kilo. Miren cómo te las venden también aquí así. Esto me encanta, porque parece a Bad Bunny. A Bad Bunny no. Bueno, por ahí va la cosa. Miren qué bonito ponen todo. Ya va, porque cuesta 7, ¿no? ¿Cómo no va a estar bonito este tomate? Sí, brilla, O hermoso. sea, es un tipo de tomate que yo nunca he comido, te entiendo, se llama Mira, tomate está este que es como redondito, que es el más o menos que el de siempre. 1,79. Pero miren este qué bonito. Wow, vean la forma. Qué espectáculo de tomate. Miren esto. Está en 6,99 el kilo. Se llama tomate marmande. Es francés. Y miren miren el color de este. Este es igual, no, este dice tomate marquisé a 6,99 también. Yo les digo, Pero ese está hermoso. Este nunca lo he probado, pero se ve que sabe a los dioses, que se siente jugosito. Sí, señor. Miren, allí ya llevo tomate del más baratico que está en 1,79 el kilo. 1,79 € el kilo de tomate. Por aquí vamos a ver la papa. Está en 1,99 el kilo. Esta papa que ya viene así sucia y la tienes que lavar, porque normalmente cuando la papa viene así ya lista o más limpia, te cuesta un poquito más cara. Aquí tenemos algunas especias, aceitunas, más frutos secos de la zona bio. En los dátiles te los venden ya con un palito como para que te los puedas comer. Miren, ya frutas picadas, el coco también, si les gusta el coquito, te lo venden así ya picadito a 3 €. Antioxidantes, jugos de frutas, manzana, piña. Parece como dulce de leche. Esto parece como el dulce este que venden en Coro, en esa zona, ¿sabes? Tiene pinta de ser eso, como un dulce de almendra. No es con leche de cabra. Epa, ¿por qué tendrán aquí una tijera dentro de la nevera? Dice, porque es una tijera para cortar, sí, es para cortar este tipo de cosas, que no las piques con el cuchillo, sino que con esta tijera, fíjense que tiene como varias canaletas, pero una misma tijera, y entonces todo lo picas. Está bien práctica, ¿oyeron? Está súper práctica, con razón la meten aquí en la nevera, como para que sepas exactamente para qué es. Puré de brócolis. Para untar algo, porque sopa no es un puré. Interesante. Aquí tenemos lechugas ya limpias, lavadas, y limoncito para la ensalada, obviamente. Miren qué diferencia. Este, que nosotros no lo conocemos en Latinoamérica, aquí es utilizado muchísimo, cuesta 0,75 el kilo. Mentira, una pieza. La pieza. La pieza, Dios, de Mosca, España. ajos, cebolla. Uy, Dios, primera vez que huele eso. Ajo ahumado. Ahumado, sí. Ajo ahumado. Huele delicioso. Huele a los dioses. ¿Para qué usarán el ajo ahumado? Déjenlo en los comentarios porque, o sea, para la ensalada no la veo que dé. Comenten Para allí. carnes y así. Miren, esto ya es comida más lista, sushi. Miren, una bandeja de sushi, por ejemplo, de este grande, 18,50 €. Tenemos bandejas también más pequeñas. Miren, esta, por ejemplo, está en 8,50 € por si te quieres comprar una comida ya lista y no quieres cocinar. Por ejemplo, también tienen estas así. Esto está en 8,50, 7,90 € por ejemplo, esta ensalada. Aquí tenemos ya panes rellenos en 5,30 €. Miren, este menú que ya viene con bebidas, frutas y un pan, está en 7 €. Ya te lo venden así listo para que te lo lleves por 7 €. Por aquí tenemos más comida. Miren esto, te venden una salchicha, te venden como una ensalada de papa, huevito. Esto está en 8 € y pesa bastante, ¿eh? Esto es como el área de comidas ya listas. Simplemente vienen aquí, se la llevan. Por ejemplo, miren estos ñoquis. Esta pasta de ñoqui en 7,30 €. Esta pasta boloñesa. Esto debe ser pasta de salsa nada más. Trata de leer el francés, es muy fácil. 7 €. La rabiata, la que tú La has probado arrabbiata. que pica un poco. Esta con camarones vale 8,10 €. Para hacer tan poca pasta me parece que está costoso. Un poquito, sí, porque yo quedaría con hambre con ese paquetito. Bueno,
ahora vamos con esta parte del supermercado. Aquí tenemos algunas flores. Estos son dátiles. Aquí como que les gustan los dátiles porque hay muchos por todos lados. Miren este enorme caja. Miren, carne. Vamos a ver cuánto cuesta la carne aquí. Por ejemplo, estos bistec de carne están en 12,66 € y son 822 gramos. O sea, el kilo sale en 15,40 €. Y tiene una oferta especial, dice allí, miren. 24 € el kilo, 20 €, 17 € el kilo. Miren, por ejemplo, este tipo de carne así picadita a 19,50 € el kilo, 7 €, ese poquito. Esta que ya viene así como más para la parrilla porque tiene grasita, 22,50 €. Esto para hacer una salsa está en 13,99 el kilo, serían 15,72 € un kilo, 124 gramos. Este es de puerco, aquella que estuvimos viendo es de vaca. Vamos a ver cuánto estos precios ya son más económicos. Miren, 8,70 € el kilo, 8,80 €, 5,90 € por ejemplo. Esta está bastante económica a diferencia de esos precios de allá. Estos medallones están en 12 € el kilo, medallones de puerco. Estas costillas de cerdo también, 6,90 € las costillas y tiene una oferta especial. Estoy diciendo que esté barato, pero sé que muchas personas se van a impresionar con el costo de la comida acá porque yo realmente esperaba que fuese más costosa, por lo menos la del súper. Sí. Seguramente ya estuvo más barata, pero estos son los precios actuales. Miren, por ejemplo, un pollo entero. Este pollito que pesa 1,300 Ojo, es halal, es sí. un método de matanza Ah, bueno, diferente. es verdad. No sé si es más costoso, no sé si es más barato, pero ahí está. 4,65 € el kilo y este está en 6 € por ser 1,300 gramos. Estos muslos de pollo son 2 kilos de muslo de pollo, 8,90 € los muslitos de pollo, 2 kilos de muslito de pollo. Miren, la pechuga de pollo de 2,5 kilos está en 29 €. 30 €, 2,5 kilos. O sea que el kilo está más o menos 12 € el kilo. Está súper caro. Está súper caro a diferencia de, bueno, otros países que hemos visto. Miren, un par de carnes de hamburguesa empaquetada, 4,15 €. Estas están en 5,70 €. Son 300 gramos de hamburguesa. Carne molida como tal, el kilo en 17,90 €. Miren, y te venden piezas especiales de carne madurada. Vean cómo las tienen allí en esa nevera. Son francesas. Miren, y aquí te venden también carne ya marinada, pollo, carne. Te venden hamburguesas ya listas. Miren, por ejemplo, estas están en 15,99 € el kilo. Aquí la pechuga de pollo, directa aquí, 24,90 € la pechuga de pollo aquí. O sea, no es gran diferencia comprarla aquí o comprarla allá, prácticamente igual. Miren, eso del escáner me impresiona porque dice mucho de la confianza que tienen las personas aquí y de las empresas. Simplemente, bueno, confían en que tú metiste todo en el escáner y que vas a pagar todo lo que metiste. Y yo pensé que iba a estar tipo visible todas las cosas, pero no, la señora que acabamos de ver tenía ya todo dentro de las bolsas. Sí, ya lo van metiendo en las bolsas simplemente para agilizar. Entrega el escáner, te pago y me voy. No tengo que estar sacando todo ni metiendo otra vez todo en bolsa. No revisan nada. Muy bien. Bueno, aquí tenemos quesos, por lo que veo. Ah, miren, cangrejo. Tenemos salmón. Miren, por ejemplo, salmón, 7,99 €. Por aquí tenemos, miren, pulpo. El pulpo, 11,99 €. 60 € el kilo de pulpo, ¿ok? El pulpo sí que está bastante costoso. Tenemos aquí como ya comida preparada o para terminar de preparar. Fíjense que tenemos aquí, por ejemplo, este pescado que ya viene como macerado. Tenemos lasaña para meter al microondas, pescado en merluza, empanizados. Por aquí tenemos delicias del mar, conchas para hacer una rica paella. Miren, tiene una presentación de limón de este grande. Por si usan mucho, normalmente consigues son estos pequeñitos así. Miren cómo te venden el pescado aquí. Te venden un pescado ya en una bolsa como tal, 4,85 € este pescadito. Miren, por ejemplo, esta bandeja que está en oferta en 3,99 €. Son 200 gramos de camarón. Esto también es comida ya hecha. Ah, miren, paella, qué rico. Tienen paellas, ensaladas, aquí pescado frito, empanizado. La paella tiene un precio de 1,65 €, 100 gramos. Ah, miren cómo te venden aquí los animalitos por si los quieren bien frescos. La langosta, pobres langostas. La langosta está en, la europea está en 89,99 € el kilo. Y la americana o canadiense está en 49,99 €. O sea, las europeas son más costosas que las americanas o canadienses. Aquí tenemos los huevos. Vamos a ver, estos son bio. Estos están en 2,79 €, 10 huevos. Estos de aquí. Debe saber rico. Es queso de cabra y dentro está relleno como de con un tipo guayaba. de jalea de higo. Ah, de higo. De higo. Esta Uf, debe ser riquísima, de verdad. no sé si es para colocar hacer una ensalada o simplemente para picar, tal vez sí, porque tiene los palillos. Qué rico se ve eso. Ay, Dios, miren esto.
están vivos. Miren, estos cangrejos están vivos. Ese se mueve. Están vivos, les juro que están vivos. Por aquí tenemos quesos, queso Filadelfia. El queso Filadelfia aquí, miren, el original XL está en 3,75 €. Miren, por ejemplo, el parmesano rellano está en 1,70 € esta bolsita, que son 60 gramos, rica para echarla a la pasta. Por ejemplo, este tipo de queso que lo solemos utilizar para hacer un sándwich o cosas así, miren, está en 21 € el kilo, 26 € el kilo, 16, más o menos está por allí. Miren, este que también uno lo ve muy comúnmente por allí, está en 3,79 € y son 200 gramos. Miren, esta es la parte de bebidas. Si por algo es conocido Luxemburgo es por sus cervezas y por sus vinos. Obviamente que íbamos a conseguir cervezas portuguesas por la gran cantidad de portugueses que hay aquí, que es la comunidad más grande de extranjeros en Portugal. Aquí la Superboc está, miren, por ejemplo, esta, 5,99 € este pack de 6 cervezas de Superboc. La Corona también la conseguimos, miren, mexicanos también han llegado a Luxemburgo. Está en 9,30 € el pack de 6 cervezas Corona. Miren estos, los barriles que venden aquí, súper bien. Nosotros normalmente de esto vemos en la Heineken, pero estos son barriles de cerveza. Miren, este es de Corona. Yo esta no la había visto, que vendieran así esto de Corona. Está súper chévere. Este vale de Corona 28 €. Miren amigos, como aquí venden las bolsas de marshmallows para las barbecue, para las parrillas, miren esto. Como que si fuese carbón, lo venden como con carbón y palitos. Y con los palitos de una vez. Y lo venden al lado de todo lo que está para la parrilla. Qué cool, no había visto eso yo en otro lado. Así no. Miren, tienen estos que son ya de marcas conocidas. Tenemos estos de Oreo, se ven ricos y los venden en nevera porque se comen fríos. Tienen estos así de Milka, son como helados de sándwich, podrían ser. Vamos a ver cuánto cuesta una Coca-Cola aquí. Una normal, Coca-Cola normal. Y no hay tamaños grandes. No, de esta, que es el sabor original, solo hay de esta que es de 1 litro, sí. Y esto está en... No dice el precio. No dice el precio. A ver, no dice el precio por ningún lado. Bueno, tendremos que verla sin azúcar. Vamos a verla sin azúcar, exacto. Por ejemplo, esta de 1,5 litros sin azúcar está en 2,13 €. Para que tengan en cuenta, siempre la de sin azúcar creo que es un poquito más cara, si no me equivoco. Creo. Yo pensé que estábamos por terminar, pero miren todo lo que nos queda para allá. Creo que nos vamos a tener que dar una apuradita. Esta mimosa, medio gordo, fíjense que esta está en portugués, está en 1,20 € y la de arriba, que es descremada, está en 99 céntimos de euro. Ah, mira, más huevos. Aquí tenemos más huevos. Por ejemplo, este está en 34 centavos en la unidad, en huevos de colores. ¿Pero será que están cocinados? Estos ya vienen cocidos, sí, yo creo que estos vienen cocidos. Y yo creo que absorben Para el color, ¿verdad? No sé, pero para identificar los que vienen cocidos de los que no, ellos los pintan así. Miren que cool como son ordenados aquí, porque si tú sacas esta cerveza, se pone adelante la otra. Entonces nunca se queda vacío, a menos de que se acabe ya estas grandes botellas de vodka y de whisky de Jack Daniels. Miren esto, nunca había visto esto. Y viene en esta base, para que tú miren, te sirvas ahí, está en 114 €. Y estas de vodka grande, esta está en 274 € y esta en 220 €. Me pregunto, ¿para qué le pondrán un precinto si no creo que te la puedas llevar en un bolso? No creo, miren. Cuidado. Además de que pesa, Es polaca. es todo mi torso. Tiene parchita, ananás, una bebida un poco extraña, se ve rara, pero es parchita y ananás, o sea, piña. Y tenemos presencia venezolana en el supermercado en cuanto a licores. Miren esto, tenemos el diplomático, Hay varios. llegó a Luxemburgo, y tenemos este otro que también es diplomático, otra versión. Tenemos otro más. Hay Que nunca la muchos. había visto. Miren, por ejemplo, está este es otro más, dice el número 1. Ahí está el número 1, el 2, el 3, los dos de arriba convencionales y abajo hay otro. Y todos estos también son diplomáticos, miren esto. Qué orgullo. Bien. Miren, ¿quién sabe qué son estas bolitas como de acero? ¿Para qué servirán? Se meten como dentro de... Debe ser que se mete dentro de las botellas grandes donde se almacena el El vino, vino. para mantenerlo, para que no se oxide, creo. Miren, si estas botellas están aquí es porque normalmente, bueno, de esta la compran bastante y la quieren llevar fría. Tenemos botellas desde 28 €, tenemos esta de 80 de champán, tenemos estas asiáticas, 11 €, 9,99. Miren, de lo que más hay son asiáticas, o sea que debe haber una comunidad asiática que compra bastante sus bebidas. Y hemos visto varios asiáticos por allí. Esta área a Angie le va a encantar, todo esto es veggie. Miren, aquí
están los jamoncitos que tienen forma de oso. Ya lo hemos visto en otros lados. Bueno, en este caso este es como salami. Salchichón. Este es Ah, salami. ese es un salami. Tiene forma de ositos para ver si los niños comen más fácilmente. Tipo, quítale las orejitas, quítale la patica. Sí. Arriba tienen las banderas francesas, belgas, españolas, portuguesas, italianas, para saber de dónde proviene el embutido. Por ejemplo, de estos que son italianos, miren, prosciutto cotto, 3,29 €. Pero atención, son 4 lonchitas. Sí, es poquito. Costoso. Miren esta gran variedad de helados que hay aquí. Todo esto. Todo esto son helados, miren, Ferrero, Kinder, Buzz Lightyear, supuestamente. Frozen. Miren el de Frozen, qué curioso. Yo creo que eso no es bueno comprarlo. Porque si los niños ya quieren el dulce, imagínate si les gusta el Con los muñequito. muñequitos. Y miren Ay, esto no. de los Vengadores. Simplemente tienen aquí Este es como Capitán que América. los logos, sí, Capitán América, este es Hulk, Thor y este que Black Widow. 3,70 €, 2,5 kilos de batatas fritas. Miren, pizzas congeladas, 2,5 €, 3,20 €. Bueno, miren, para la lechuga de Angie, la ensalada, necesitamos sal. Así que hay que comprar una sal. Siempre terminamos comprando sal en casi todos los países porque Angie siempre se hace sus ensaladas y sus cosas. Y nunca nos ofrecen sal, dime Sí. tú. Epa, miren esta sal Ay, de Salvaet. ¿Cómo es que se dice él? no sé, Salvaet. pero es de trufa. Es el señor de la... Que, por cierto, una vergüenza lo que hizo en el Mundial. Pero miren, se consigue la sal de él aquí. Tenía que ser aquí en el supermercado con las personas más ricas del mundo. Miren esto. Para rallarlo. Piedra de sal. Y tiene un rallador y todo allí. Vale 10 € esto así. Pero miren, está súper diferente, ¿no? Sal roja, sal blanca, sal virgen, No sal sé rosa. exactamente qué le dé su color. Sal Yes. negra. Es bellísima, parece Los carbón. precios, bueno, 8 €, 7, 10 €. Para hacer sal, es caro. Miren, aquí tenemos muchos condimentos. Condimentos. De este lado tenemos aceite obviamente de oliva portugués. Miren cómo te ponen las banderitas para que sepas exactamente la procedencia. Este es de Turquía, Grecia. Ya el de Grecia se acabó, miren. Así será de bueno. Francia. Tenemos también por aquí españoles. Miren, por ejemplo, un aceite de oliva, el más económico. Estoy viendo aquí, por ejemplo, está este en 3,35 €, que viene como con una botella de Sprite. Los portugueses están en 6,65 €. Más o menos por allí están los precios más económicos. Miren, aceite para freír, este que es de 3 litros, está en 10,35 €. Y el de litro está en 3,69 €. Esto sí que se fue por las nubes en todos lados, amigo. Esto lo conseguías tú en 1 €. Uno y tal. Pero Uno y esta tal. marca siempre fue costosa. Nosotros Sí. nos acostumbrábamos a comprarla del súper. Por ejemplo, marcas del supermercado normalitas. Miren, este está en 3,19 €. Ay, miren esto. Vienen como con unas matas adentro. ¿Y esto qué será? ¿Esto será que como vinagre? Ah, no, es aceite. Es una botella de vidrio y viene con... Este tiene romero y tiene otras cosas, miren. Epa, esto está diferente. Esto no lo había visto. Miren esto como lo amarran. Lo amarran Laurel. con un palito, lo mantienen junto y que especial para fondue. El fondue. El fondue. Aquí tenemos papas fritas, galletas, palomitas. Miren, estos son papas. Bueno, no Como papas, es Doritos. como nachos Nachos, exacto. de el maíz azul con sal. Uh, Y este también, miren. Miren estos. Por mucho, este ha sido uno de los supermercados que más nos ha llamado la atención Sí. a nivel mundial. No sé Sí, si sí, es por sí, el sí. tamaño. A pesar de que estamos en un país muy pequeño, el Sí, supermercado y es enorme, enorme. Y además es que tiene una enorme variedad de productos de todas partes del mundo. Porque normalmente, bueno, a veces los supermercados son enormes, pero no tienen tanta variedad, sino que se repiten muchas cosas. Pero este realmente tiene mucha variedad de productos. Yo creo que eso también tiene que ver porque la mitad de la población es extranjera y aparte pues las personas aquí hablan 3 idiomas, entonces por más que no quieran las culturas se mezclan. Sí, señor. Esta parte de aquí, todo esto, aunque son frutas, verduras, esto es la parte bio. Ya estuvimos visitando al principio del supermercado, lo normal, ¿verdad? La parte normal, pero esta todo es productos biológicos. Miren este, por ejemplo, esto es manzana con kiwi. Miren cómo te lo venden así el jugo. Se ve Mira el riquísimo. precio. Normalmente los productos bio son muy costosos. Por ejemplo, miren este aguacate bio. La pieza está en 2,49 €. El tomate está en 2,29 €, 250 gramos de tomate. La zanahoria, 2,99 €. Dice
100% bio. Todo esto son productos bio. Es una locura, miren, tienen todo esto que son, bueno, frutos secos, pastas, granos. Aquí lo tomas por peso y te lo llevas en tu bolsita. Y aquí, miren, te venden esto para shampoo, gel de ducha, para llevártelo reciclado, lo rellenas. Tú compras, por ejemplo, la botella una sola vez y luego vienes y rellenas. ¡Ey! Miren, está súper bien. Esto no lo había visto yo en ninguna parte. Estos son jabones, miren, tanto para lavar como para tú bañarte. Son de ducha, miren, y entonces te identifican. Por ejemplo, estos son para ducha. Estos son jabones de gel de ducha. Multisuperficies, como para la cocina, limpiar la cocina, los baños. Este es de limón. ¿Qué tal? Y miren, te venden también estas botellas que son de vidrio. Entonces, bueno, lo llenas aquí y después vienes y recargas nada más y lo utilizas una sola vez. ¡Ey! Eso está súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Todo esto son los mismos productos que ya conseguimos en el supermercado como tal, normal, pero estos son todos bio. Entonces son que sí, cereales, granolas, panecillos, pan de sándwich, pero todo es bio, ¿eh? No sé qué tan bio será, pero bueno, frutos secos por montón, aceites, hasta Nutella, te la venden aquí. Miren, todo esto es arroz. Vamos a ver en cuánto está el arroz, importante. Este es portugués, está en €1.75, €1.39, kilo de arroz. Miren, aquí está la salsa de tomate, la del supermercado, €1.75 y la Heinz, €2.29. Gran y enorme diferencia. Esta porque era, creo que, light, pero esta está en €0.95, está muchísimo más barata. Y miren este frasco de mostaza. Ya después que se te acaba, te queda un muy buen vaso, un buen recuerdo. Tenemos esta tornillito que es portuguesa, de esta marca portuguesa. Está en €0.89 el medio kilo. Y el espagueti igual, €0.89 el medio kilo. Pastas de tomate, si nos queremos hacer una rica pasta, $1.99, $1.90. Esta que nosotros solemos utilizar porque es muy rica, $1.95. Y de otras partes, miren que tenemos aquí frijol negro o caraotas. Esto que es 1 kilo está en €3.70. Es como cosas así de otras partes del mundo. Ya Angie se nos adelantó porque es su parte favorita. Está viendo gomitas. Y solamente, con mucha pena debo decirles que solamente hay una bolsa vegana y ya la probé y es mala. Es de Trolli. ¿No te gustó? No la compren. No, cae mal. Bueno, vamos a ir a casa de unos amigos que nos invitaron a cenar, unos amigos suscriptores que estuvimos con ellos en videos anteriores, Judith y Jesús, y nos invitaron a cenar hoy, que es nuestro prácticamente último día, nos vamos mañana, y queremos llevarles como una cajita de chocolates porque aquí se acostumbra en Luxemburgo de que es, bueno, creo que es las personas que te invitan te regalan flores o chocolate. Aunque yo no entendí muy bien, yo voy a llevarme una cajita de chocolate y les preguntaremos a ellos después. Miren, galletas María. Aquí cuesta este paquetote €2.56. Está súper cara porque esto en Portugal yo lo consigo, creo que no llega a los €2. €1 y pico o €1. Quillaje, cuidado personal, 1 kilo de café. Esto creo que está en grano, sí. Granos de café, €14.45 1 kilo de café en grano. Y si es así, medio kilo, ya como tal molido, €6.22. Carísimo. Pan de perro. No es la marca del super, ojo, y este es de brioche, pero están en $2.60, solo 4 unidades. Y $2.46. Bueno, eso normalmente, por ejemplo, en Portugal vale €1, €1 y piquito, más o menos. Pero miren, estos se ven deliciosos, estos de brioche. La siempre solicitada Nutella. La Nutella aquí está en €6.59, 1 kilo de Nutella. Pero tenemos gran variedad, tenemos de ovomaltina. Miren esta como de banana. ¿Qué tal? Mira, recientemente probamos esta. La de Milka es riquísima. Muy diferente a la Nutella. Es cuestión de probar y ver qué les gusta más. Esta se parece mucho a una de Venezuela. Pero es que mira, te volverías loco porque tienes la de Twix, tienes la de Milka, tienes la de ovomaltina crunchy. O sea, no. Miren, y aquí, obviamente, que iban a tener disponibilidad para poder moler sus propios granos de café. Compran el grano y vean que aquí como te ponen los diferentes ejemplos, porque tú lo puedes moler con un grosor diferente, ¿no? Entonces te ponen, miren, cómo quedaría el 11, el 5, el 1. Entonces te ponen los ejemplos allí. Tenemos miel. Ay, miren, te venden el clásico palito para poder servir la miel. Miren, aquí el agua. Esta agua es costosita. Esta voz, €2.99 ese frasquito. Miren, las cápsulas de café están en €4.55. Ahora que tenemos un nuevo hogar con una máquina de estas, pues ya nos interesa. En Portugal está más costosa esta incluso. Mira, esta es de Nesquik. Esta es para una de los tipos de máquinas. Te da pues tu chocolatito caliente sin tener que hacer más nada. La máquina que yo compré es tan nueva que todavía ese tipo de cápsulas de ese tipo de cosas no están disponibles. A ver si se apresuran, muchachos. Miren, todo esto son diferentes tipos de café. Ah, miren, y tenemos también estos que son como, dice Choco Pats, como para hacer
chocolate caliente, son galletitas para chocolate, No, del toda chocolate. esta área es de café. Yo creo que estos sí son como para Sí. hacer estas bebidas Ajá. instantáneas, pero más fácil. Todo esto es café instantáneo, cápsulas de café vegan. Este es de Twix, Milky Way. Ah, miren, esto no lo había visto. Miren, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Esto no lo había visto. Esto es para que sepan cómo sabían los cafés que se tomaban los que servía Rachel a los chicos. Ah, bueno. Estos sí son papel de baño. Por ejemplo, este está en 5,80 €. Este de aquí trae 10 rollos. Por ejemplo, este formato que trae 24 rollos está en 9,20 €. No es muy barato que digamos para la cantidad. Ah, mira, para la gatita de Venezuela. Ya la extrañamos a la gatita. Sí, este está en 5. Mira, es un tapetito para que ella destruya. Le dé a sus uñitas. Están 5, o sea, no Miren, parece esto es que un está ratoncito para que lo persigues motorizado y lo controlas con el teléfono. Miren esto. caro. Y aquí hay otro súper más económico en 3. Ese sí para que lo le vaya dando. Este también es motorizado, miren, 25,59 € y lo vas controlando ya con este control como tal. Debe ser súper divertido. Todas las cositas que uno logra conseguir en este supermercado, que miren, seguramente van a faltar un montón de cosas por mostrarles, pero la verdad es que para lo enorme que es, miren eso allá. Miren, aquí tenemos la sección para bebés. Ya sería demasiado, tenemos herramientas, o sea, todo esto ya es cosas que sí para el hogar, jardinería, o sea, venden de todo. Es una cantidad enorme de cosas que hacer y ver. Yo creo que ustedes necesitan algo y tienen que venir a este lugar para conseguir cualquier cosa. Ustedes pueden pagar sus propias compras y con el mismo escáner ustedes se pagan. O pueden venir aquí a las cajas manuales y listo. Bueno amigos, finalmente terminada la compra. Dios de mi vida. Precisamente eso iba a comentar, que realmente creo que este ha sido el video del supermercado donde he terminado más cansado de cualquier otro que hayamos visitado. Sí, demasiado grande y mucho que ver porque hay pasillos que nosotros caminamos que no les mostramos porque todo nos parece ya a nosotros Sí, cotidiano. como cotidiano y cosas que quizás desinfectantes y cosas del hogar y ropa y que O quizás sea, no les puedo decir qué rico huele este detergente, todavía no llegamos a ese punto. Cortamos muchas cosas y fíjense igual lo que ha durado el video porque es inmenso. nos habían comentado porque habíamos preguntado cuál es el supermercado más grande y más cool y más importante y más lujoso y así de aquí y nos dijeron este, pero no imaginamos que era tan enorme, tan grande, en Bueno. un país tan pequeño. Lo bueno es que sirvió de excusa porque también compramos algunas cosillas allí para Sí, compartir. señor. Miren, tenemos aquí una bolsita porque vamos a ir a comer, a cenar con nuestros amigos de aquí de Luxemburgo y eso lo van a estar viendo en el video del salario mínimo más alto de la Unión Europea, que es el siguiente episodio. Lo van a estar viendo allí junto con mucha otra información. Amigos, quisiéramos que nos dejen en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió, qué más les pareció curioso, los precios sobre todo. Claro que para ello quizás tendrían que ver el siguiente episodio y después sacar quizás unas buenas conclusiones. Pero bueno, vayan comentándonos ahí. A mí lo que más me llamó la atención creo que fue, déjenme pensar, creo que fue, sí, la dispensadora de productos del hogar, Sí. que sí, para el jabón líquido, el jabón de Para limpiar. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la sal para rallar, me llamó la atención los marshmallows para la parrilla. También. Y fueron varias cosas, pero se me va olvidando. La confianza que hay en las personas acá Sí, con señor. el aparatito. O sea, confíen en que tú no vas a meter en Confían. esa bolsa Nada. nada. Sí, Ni señor. siquiera los viejitos que a veces no saben Nada muy que bien no hacer las esté cosas. Bueno, así es. para pagárselo. Exactamente. Ellos hablan español. No olviden suscribirse a este canal de YouTube si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía es Angeliana acá. Amigos, y desde aquí, saliendo del supermercado, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.